El niño se levantó bruscamente de la silla, tirando varios libros sobre su escritorio. El sonido resonó por toda la biblioteca, pero afortunadamente no había nadie cerca. Sus padres habían ido de visita social y Elena estaba en su habitación, probablemente escribiendo cartas a sus contacto abolicionistas o leyendo alguno de los libros franceses que llegaban a escondidas de París. El sol janeiro, pero ningún calor era más sofocante que el que apretaba el pecho de Eduardo Mendonça, 17 años. Sentado en el rincón más oscuro de la biblioteca de sus padres, el joven temblaba una hoja al viento, con las manos sudorosas aferradas a una carta que había llegado esa mañana a correo. Capítulo 1. El peso de la vergüenza. Narrador. En 1900, una época en la que el honor de un escándalo, en la que las sombras del pasado acechaban a los jóvenes como fantasmas despiadados, una historia de chantaje y redención se desarrollaba en las polvorientas calles de una ciudad que guardaba secretos, tan oscuros como sus noches sin luna. Esta es la historia de cómo amor fraternal y la valentía de una mujer pudieron vencer las fuerzas más oscuras que amenazaban con destruir a una familia honorable. Eduardo sentía un nudo en el estómago con cada palabra que releía. 3 meses atrás, en una noche de borrachera y descontrol juvenil, un amigo de la Facultad de Derecho lo había llevado a un burdel en el centro de la ciudad. Allí, en una habitación tenuemente iluminada por velas parpadeantes, una prostituta mayor lo había convencido de posar para un daguerrotipo incriminatorio, alegando que era simplemente de recuerdo. El alcohol le había nublado el juicio y, ahora esa sola noche de descontrol amenazaba con destruir no solo su propia vida, sino toda la respetabilidad de la familia Mendonça. Señor Eduardo, decía la letra áspera y amendoña violeta, tenemos pruebas de lo que hizo, si no quiere que toda la sociedad fluminesa sepa sus placeres secretos. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde en la taberna de Sebigoda Catumbi. Traiga 200.000 reis, o su reputación y la de su familia quedarán arruinadas. Para ese su padre, el coronel Joaquín Mendonça, era un hombre respetado en los círculos políticos y comerciales de la capital. Su madre, doña Constanza, era una dama de la alta sociedad que dirige diversas organizaciones benéficas, y su hermana mayor, Elena, de 23 años, era conocida sus ideas progresistas y actividades a favor de la abolición de la esclavitud. Incluso después de la Áurea, toda la familia sería destruida si estas imágenes salieran a la luz pública. Cuando llegó al establecimiento a la hora acordada, 3 hombres de aspecto siniestro lo esperaba una mesa al fondo. Su líder, un tipo con barba rala y una cicatriz en el rostro, se presentó simplemente como Carneiro. Sus compañeros guardaron silencio, pero sus miradas eran más elocuentes que cualquier amenaza verbal. Eduardo se acercó a la ventana que daba al jardín. Interior imperiales se mecían suavemente con la brisa de la tarde, y los lejanos sonidos de los vendedores ambulantes creaban una atmósfera de normalidad que contrastaba marcadamente con el caos que reinaba en su interior. ¿Cómo podía explicarles a sus padres que se había colocado en una situación tan comprometedora? ¿Cómo podía mirar a su madre, una mujer de virtud inquebrantable ojos, y admitir su debilidad? El niño se levantó bruscamente de la silla. Tirando varios libros resonó por toda la biblioteca, pero afortunadamente no había nadie cerca. Sus padres habían ido de visita social, y Elena estaba en su habitación, probablemente escribiendo cartas a sus contacto abolicionistas o leyendo alguno de los libros franceses que llegaban a escondidas de París. Capítulo 2. Encuentro de sombras. Entonces, muchacho rico,
dijo Carneiro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Trajiste lo que te pedimos? Eduardo dejó el dinero sobre la mesa con manos temblorosas. Esto es todo lo que pude conseguir. Pero puedo conseguir el resto en unos días. Lo juro por el alma de mi santa abuela, la estibadores, marineros extranjeros y todo tipo de personas de dudosa moral. Eduardo nunca había pisado el lugar y la sola idea de entrar le hacía temblar las piernas. Solo había logrado reunir 50.000 reis, vendiendo a escondidas algunos objetos valiosos de su habitación, pero sabía que no sería suficiente. Uno de los secuaces sacó un cuchillo y comenzó a limpiarse las uñas con la punta, en un gesto claramente intimidante. Eduardo tragó saliva, sintiendo el sudor correr por su espalda a pesar del FDE la noche. «Por favor», suplicó el niño, «mi familia es gente decente. Si estas fotos se hacen públicas, por eso valen tanto oro», interrumpió Carneiro. «Una familia rica y respetada, imagínense el escándalo. Los periódicos pagarían bien por una noticia así. El hijo del coronel visita una casa de prostitutas. Sería la noticia del año». Carneiro contaba lentamente los billetes, prolongando de 1.000 reales. «Eso no es ni la mitad de lo que acordamos, muchacho. ¿Sabes lo que les pasa a quienes no cumplen sus acuerdos conmigo?» «Eduardo, sé que algo te preocupa. Siempre hemos sido muy cercanos. Puedes confiar en mí». Los Dojeras delataban las noches de insomnio. Durante las comidas familiares se limitaba a picotear la comida, respondiendo monosílabos a los intentos de sus padres de iniciar una conversación. «Pero acordamos más 50.000 de multa por retraso. El próximo lunes, a la misma hora, en el mismo lugar. Y no te hagas el disimulado. Tenemos ojos y oídos por toda la ciudad. Si intentas denunciarnos o ir a la policía, las fotos saldrán en los periódicos antes de que llegues a casa. Comunes y corrientes. Estas personas tenían contactos, conocían el funcionamiento de la prensa y sabían exactamente cómo causar el máximo daño». Carneiro continuó. Capítulo 13. Desesperación silenciosa. Doña Constanza, con su aguda intuición maternal, presentía que algo andaba mal con su hijo Men. «Eduardo, hijo mío, no comes bien. ¿Estás enfermo? ¿Quieres que llame al doctor Pereira para que examine?» «No pasa nada, mami», respondió sonriendo con tanta tensión que no engañaba a nadie. «Solo estoy cansado de estudiar en la universidad». Elena también notó un cambio en el comportamiento de su hermano. Un día, estando solos, la dejó su bordado y se acercó a él, quien fingía leer un libro de derecho civil. Esa noche, después de que todos se acostaran, Elena permaneció despierta en su habitación, planeando una estrategia para averiguar qué atormentaba a Eduardo. A lo largo de sus años de activismo, había desarrollado una red de contactos que abarcaba desde periodistas, progresistas, hasta trabajadores de los barrios más pobres de la ciudad. De ser necesario, lo movilizaría a todos para proteger a su hermano. El chico levantó la vista del libro y Elena vio por un momento. Pareció a punto de derrumbarse y contárselo todo, pero luego apartó la mirada. «Son solo asuntos de la universidad, Elena. Nada por lo que una hermana deba preocuparse». Pero Elena Mendonça no era una mujer que se rindiera. Años de lucha abolicionista le habían hecho reconocer las señales de alguien oprimido o amenazado. Eduardo las mostraba todas: miedo constante, paranoia, un aislamiento gradual de su familia. Sabía que su hermano estaba en serios problemas. Fue entonces cuando todas las barreras se derrumbaron. Eduardo se desplomó en una silla frente al escritorio de su hermana y entre sollozos entrecortados contó toda la historia. Habló de la noche en el burdel, de las fotografías incriminatorias,
del chantaje, de las reuniones en la taberna de Sevigoda. Confesó sus miedos, su vergüenza, su incapacidad para resolver el problema por solo. A las 5 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo saya, no soportaba el peso de la soledad y la desesperación. Llamó a la puerta de la oficina donde Elena y entró, tambaleándose como un borracho. Capítulo 4. Confesión desesperada al otro lady, pensando dónde podría conseguir el dinero que necesitaba. Pensó en recurrir a un prestamista, pero sabía que eso solo reemplazaría un chantaje con otro. La idea de contárselo a su padre era impensable. El coronel Joaquín tenía estrictos principios de honor y moralidad, y la revelación podía provocarle un infarto. El reloj de la sala dio las 2 de la mañana cuando Eduardo finalmente se durmió, pero sus sueños estuvieron llenos de pesadillas en las que vio a su familia siendo excluida de la sociedad, a Sum llorando de vergüenza y a su padre repudiándolo públicamente. Elena dijo con voz temblorosa: necesito hablar contigo. Durante todo el día, el niño en ninguna actividad. Sus padres habían ido a un evento en el Palacio Imperial y solo Elena se quedó en casa, trabajando en su correspondencia en su estudio. El lunes se acercaba como un bebé vendiendo a escondidas una cadena de oro que había recibido como regalo de bautizo. Estaban los 250.000 reales que necesitaba y sabía que Carneiro no sería misericordioso esta vez. Elena escuchaba en silencio, con su rostro pasando por diversas etapas de emoción. Sorpresa, indignación, compasión y finalmente la férrea determinación que Eduardo conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando organizaba campañas contra la esclavitud o cuando se enfrentaba a sus oponentes en debates públicos. Dios mío, Eduardo, ¿qué pasó? Levantó la vista de sus pies, estaba pálido como la cera, con los ojos enrojecidos por contener las lágrimas y las manos visible temblorosas. «Cobardes», murmuró Elena arrugando la carta entre los puños. «Prefieren alimentar a estos gusanos que resistirse a ellos». Elena se levantó y se acercó a la ventana, observando las primeras en el cielo. «Haré lo que siempre he hecho ante la injusticia, querido hermano. Lucharé, Eduardo, a hacer». Elena escuchaba en silencio, con su rostro pasando por diversas etapas de emoción, indignación, compasión y finalmente la férrea determinación que Eduardo conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando organizaba campañas contra la esclavitud o cuando se enfrentaba a sus oponentes en debates públicos. «Esos sinvergüenzas», murmuró cuando Eduardo terminó de hablar, «se están aprovechando de tu juventud e inexperiencia, pero cometieron un grave error al asociarse con Mendonça». Esa misma noche, mientras Eduardo temblaba camino a otra reunión con sus torturadores en la taberna Sevigod, Elena movilizó discretamente su red de contactos. Primero, envió un mensaje a Joaquín Nabuc Jr., un joven periodista progresista que trabajaba para el jornal Do Comercio y fue su aliado en varias campañas abolicionistas. Capítulo 5. La estrategia de la justicia. La respuesta llegó antes de la medianoche, traída por un niño de la calle que Elena conocía de días distribuyendo comida en los barrios bajos de la ciudad. Nabucco confirmó lo que sospechaba. Corrían rumores en el periodismo sobre una red de chantaje que operaba con fotografías incriminadas de los hijos de la élite de Río. Varias familias habían pagado sumas exorbitantes para mantener secretos a salvo, pero nadie se atrevía a denunciarlos por miedo al escándalo. Capítulo 6. Ampliación de la red. La mañana siguiente,
Mientras sus padres desayunaban y sociales de la semana, Elena anunció con naturalidad que necesitaba irse unos días a visitar a una amiga del convento de Petrópolis. La mentira era necesaria. Necesitaba libertad de movimiento para a cabo su plan sin levantar sospechas. Instalada en una modesta pensión en el barrio de Santa Teresa, Elena comenzó su investigación. Primeros objetivos fueron los burdeles del centro de la ciudad. Disfrazada de dama de la misericordia interesada en la redención de las mujeres caídas, accedió a diversos establecimientos. Pero Elena Mendonça no pertenecía a esa familia. A lo largo de los años de lucha había aprendido que la injusticia solo prospera cuando se enfrenta con silencio y sumisión. Era hora de romper ese ciclo. Eduardo, que apenas había probado su taza de café, levantó la vista sorprendido. Elena le dirigió mirada tranquilizadora, casi imperceptible, que transmitía un mensaje claro. Confía en mí. Doña Violeta dudó. Luego se levantó y sacó un pequeño cofre de cuero desgastado. Pensé que buscarlos, pero quizás sea mejor que estén en buenas manos. Fue en casa de Doña Violeta, el primera pista importante. La dueña, una mujer de mediana edad con un pasado misterioso, se moja hablar al principio, pero la persistencia y el trato respetuoso de Elena finalmente le ganaron la coobjetivos. Fueron los burdeles del centro de la ciudad. Disfrazada de dama de la misericordia intere redención de las mujeres caídas, accedió a diversos establecimientos. Esa francesa, Giselle, fue quien tomó esas fotos. Confesó doña Violeta un día lluvioso de diciembre sirviendo té en tazas de porcelana agrietadas. Dijo que solo eran recuerdos, pero siempre Mepar desapareció hace 2 semanas, dejando todas sus cosas atrás. En el cofre, Elena encontró no solo equipo fotográfico, sino también un cuaderno con anotaciones portugués. Eran listas de nombres, fechas y sumas pagadas. Se quedó sin aliento al ver el nombrelista, junto con el de decenas de otros jóvenes de la alta sociedad carioca. Más importante aún, encontró las direcciones y los horarios de las reuniones. El grupo de Carneiro organizado de lo que imaginaba, una auténtica organización criminal con ramificaciones que se expresa sensacionalista y a algunos políticos corruptos. El corazón de Elena empezó a latir más rápido esa noche. Elena se reunió en secreto con Joaquim Nabuco Jr. en una modesta pastelería de la periodista. Un hombre de 30 y pocos años, con ideales progresistas, se quedó atónito al ver la había recopilado. «Dios mío, Helen», murmuró hojeando el cuaderno de la francesa, «esta es una conspiración de mucho mayores de lo que imaginábamos. Mira estos nombres. Aquí están los hijos de senadores comerciantes influyentes». «Exactamente», respondió ella, ajustándose el velo que llevaba para disfrazarse. «Y por eso ningún puede derrotarlos. Pero si unes a todas las víctimas...» Capítulo 7. Aliados inesperados. La reunión secreta tuvo lugar el jueves por la noche en la biblioteca privada de Joaquín Nabuco Jr. Las madres llegaron una a una, todas cubiertas con velos y capas, como conspiradoras en una operación revolucionaria que, en cierto sentido, es exactamente lo que eran. La primera fue Doña, 19 años, hijo de un rico comerciante de café. Elena se acercó a ella después de la misa en la iglesia de la Candelaria, fingiendo ser una amiga de la caridad que había notado la tristeza, hijo. Elena sonrió por primera vez en días, una sonrisa que sus oponentes políticos conocían y déjamelo a mí, tengo una idea. Nabuco lo entendió al instante, un frente común. Pero cómo que se abran. El miedo al escándalo es más fuerte que el deseo de justicia. Durante los 3 días siguientes, Elena puso en práctica una estrategia audaz. Con la información de su cuaderno, localizó cuidadosamente a algunas de las familias extorsionadas.
en lugar de buscar a los padres, quienes probablemente lo negarían todo por orgullo, buscó a las madres. «Señora», dijo Elena con voz compasiva, «veo que su hijo Antonio está pasando por un momento como madre. Sé lo angustiante que debe ser para usted. Si hay algo que pueda hacer por ayuda a doña Eugenia», se derrumbó. Entre lágrimas, confesó que su hijo había sido chantajeado durante que la familia ya había pagado una pequeña fortuna para guardar el secreto y que temía por el mental del niño. «No es el único», dijo Elena en voz baja. «Conozco al menos a una docena de familias en la misma situación. Estos criminales se aprovechan de la vergüenza y el aislamiento de sus víctimas, pero juntos podemos detenerlos». «Señoras», comenzó Elena cuando todas se reunieron, «estamos aquí porque amamos a nuestros hijos más que a nuestra reputación social. Estamos aquí porque entendemos que el silencio no persino que alimenta el mal». Doña Constanza Bittencourt, madre del joven seminarista chantajeado durante meses, dijo con voz temblorosa: «Pero si actuamos, si informamos, los periódicos, a lo largo de una semana la misma banda. El esquema era siempre el mismo. Jóvenes, de buenas familias, llevados por colegas conocidos a casas sospechosas, fotografiados en situaciones comprometedoras y luego chantajeados sistemáticamente». Capítulo 8. La conspiración del silencio se rompe chantajistas. Otros siguieron. «Mi hijo intentó suicidarse la semana pasada. El mío perdió. 15. Prefiero enfrentar comentarios de odio que ver a mi hijo destrozado». Joaquín Nabuco Jr. asintió por pruebas sólidas. Será vista como un acto de valentía, no de vergüenza. Los periódicos, INTE ha garantizado que la historia se contará de forma que exponga a los perpetradores, no a las vigijos. Serán presentados como lo que realmente son, jóvenes inocentes que cayeron en una trampa cuidadosamente orquestada. Una a una, las madres se unieron al plan. Doña Eugenia fue la primera. «Mi Antonio apenas halla habitación en 2 semanas. Si esto puede salvarlo, estoy de acuerdo». Cuando la reunión terminó a las 2 de la mañana, Elena tenía en sus manos no solo el apoyo influyentes de la sociedad carioca, sino también un plan detallado para desmantelar toda la red de Eduardo. Desconocía por completo las acciones de su hermana. Durante esa semana infernal, conti pequeñas sumas a Carneiro, siempre insuficientes, siempre acompañadas de nuevas amenazas y plazos cada vez más ajustados. La suma inicial se convirtió en una deuda creciente, alimentada por exorbitantes y multas inventadas. Capítulo 9. La trampa está preparada. «Nos estás poniendo a prueba, Rico», dijo Carneiro durante una reunión el jueves, limpiándose las punta de un cuchillo. 50.000 vuelos hoy, 80 la semana pasada. Esa no es forma de tan grande. Los 2 secuaces de Carneiro rieron suavemente, un sonido que hizo que Eduardo se encogiera asiento. La taberna estaba más concurrida de lo habitual, y el chico se sintió expuesto, temeroso conocido lo reconociera en ese antro. «Tengo una propuesta», continuó Carneiro, guardándose el cuchillo en el cinturón. «Preséntanos a tuyos de la facultad, chicos de buena familia, ¿entiendes? A cambio, consideramos tu deuda». Extinguido. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. No puedo hacer esto». Mientras Eduardo caminaba a casa por las calles oscuras, atormentado por la imposibilidad de su situación, Elena completaba los preparativos para lo que ella llamó Operación Redención. «El plan, pero magistralmente concebido, 1 semana», dijo finalmente con la voz quebrada. «Dame una, no se trataba solo de dinero, sino de reclutar nuevas víctimas, expandir la red de chantaje y con víctima en cómplice involuntario. El ciclo
Sería interminable, alimentándose de la vergüenza y la desesperación de jóvenes inocentes. No puedes o no quieres. La voz de Carneiro adquirió un ayudarnos a expandir nuestro negocio. Quizás sea hora de hacer público tu caso. ¿Qué tal empieza Jornal do Comercio? O quizás con O País. El hijo del coronel se convierte en protagonista de escándalo de la casa de prostitución. Eso sería titular del siglo. Carneiro sonrió con la sonrisa de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Entonces, pero no vengas con las manos vacías, muchacho, o consigues nuevos clientes o tu fam convierte en un periódico. Noticias. Capítulo 10. Plan en movimiento. Joaquim Nabuco Jr. contó con el apoyo de 2 colegas periodistas y un humilde fotógrafo. Más aún, gracias a sus contactos progresistas, Elena conoció al inspector jefe Bernardino Santos, uno pocos policías de la capital que mantenía una reputación intachable y mostraba interés en combatir corrupción rampante en la policía. Inspector Santos, dijo Elena durante una reunión secreta en la oficina del policía, tenemos pruebas suficientes para desmantelar una pandilla que lleva meses aterrorizando a las mejores familias de una operación simultánea, explicó Elena, desplegando un mapa de la ciudad sobre la mesa. Hombres arrestan a los chantajistas infraganti durante una de las reuniones de recolección. Nuestros periodistas publican la noticia centrándose en las heroicas acciones de la policía y la liberación de víctimas. Se protegen los nombres de los jóvenes, se expone a los criminales, el inspector, un homla francesa y las declaraciones escritas de las madres de las víctimas. Impresionante, murmuró, ¿cómo podemos proceder sin comprometer a las familias implicadas? Eduardo abrazó fuerte a su hermana, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en meses. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me hacen daño? Capítulo 11. La revelación final. Pero, se preguntó el inspector con preocupación, el plan consistía en usar a Eduardo como cebo involuntario discreta vigilancia que realizaba sobre su hermano, que éste tenía una cita con Carneiro el lunes. Esta sería la oportunidad perfecta. Elena sonrió, pero había preocupación en sus ojos. Aquí viene la parte más delicada del plan. El domingo por la noche, Elena finalmente le contó todo a Eduardo. Lo encontró en el jardín del familiar, paseándose nerviosamente, preparándose mentalmente para lo que creía sería otro encuentro humillante con sus torturadores. Eduardo, dijo acercándose en silencio, necesito que me escuches con atención y que confíes en mí completamente. Cuando terminó de explicarle todo el plan, Eduardo se quedó en silencio durante largos minutos, asimilando la magnitud de lo que su hermana había organizado en tan solo una semana. No tendrán tiempo, aseguró Elena. El inspector Santos y sus hombres estarán desplegados antes de que llegues a la taberna. Solo tienes que actuar con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Cuando Carneiro empiece a lanzar sus amenazas habituales, será la señal para actuar. Esa noche, Eduardo durmió plácidamente por primera vez en semanas. Al otro lado del pasillo, ella yacía despierta, revisando una y otra vez cada detalle del plan, rezando para que todo saliera bien. Destruyen, respondió Elena, tomando las manos de su hermano. Pero sobre todo, lo hice porque lo correcto. La injusticia solo triunfa cuando la gente buena calla. Capítulo 12. El día de la justicia. El lunes 23 de diciembre de 1895 amaneció con nubes que amenazaban lluvia, un presagio perfecto de lo que sería uno de los días más estresantes en la historia de la familia Mendoza. Eduardo se despertó temprano, pero permaneció en cama hasta su hora habitual, manteniendo una rutina para no levantar sospechas. ¿Tú hiciste todo esto?
¿Por mí?, murmuró con lágrimas de Petrópolis, diciendo que regresaría el miércoles. Eduardo apenas podía comer, sabiendo que su hermana estaba coordinando los preparativos finales para durante el almuerzo. Doña Constanza, no operaciones, en una oficina prestada en el centro de la ciudad. Santos entre la gente que rodea el establecimiento. Cualquier intento de escape. Eres inteligente, ¿eh? ¿A cuántos amigos puedes presentarnos? Mesa de un vaso de cachaza. Y, al parecer, otra vez con las manos vacías, su conversación. Todo lo que pude conseguir. Pero sobre esa oferta que hiciste, descubrieron que otros agentes de policía habían tomado posiciones detrás de ellos, bloqueándolo. Inspector Santos, caminando tranquilamente hacia la mesa para colocarse alrededor del equipo fotográfico oculto. Elena, disfrazada de florista, se apostó en la esquina desde donde podía observar toda la actividad. Miles de vuelos, todo lo que pudo reunir vendiendo sus últimos objetos de valor y el coraje que transmitió su hermana. Le siguieron 6 hombres con uniforme de la Policía Imperial. ¡Oh, eso es! Carneiro se animó, incluso que dije, ¡oh! Los compañeros periodistas se instalaron en una mansión frente al establecimiento. El rostro de Carneiro palideció al instante. Sus 2 secuaces se levantaron bruscamente, pero ¡cuá! Llegas tarde otra vez, muchacho rico, dijo Carneiro sin levantar la vista. El escenario que Elena había ensayado con él. Pero son muy cuidadosos. Necesitaría garantías. Su parte llevaba solo 20. Fue en ese momento que Eduardo notó movimiento en las sombras que rodeaban la taberna. Unas figuras oscuras ocupaban las salidas y reconoció el característico bigote del inspector. Capítulo 13. La caída de los tiranos de costumbre, y algunos visitantes parecían prestar exceso. Carneiro dio un puñetazo en la mesa, haciendo temblar los vasos. «Garantías. No estás en posición de pedir garantías, cachorro. Lo harás. Yo conozco a algunos chicos de la facultad». Mientras los 3 criminales eran esposados y se los llevaban bajo la mirada curiosa de los clientes taberna, Eduardo permaneció sentado, asimilando la realidad de que su pesadilla finalmente había terminado. Afuera, Elena observaba por la ventana, con lágrimas de alivio corriendo por su Giselle sobre la mesa, abierto por la página con el nombre de Eduardo y docenas de otros. Y las fotografías incriminatorias estaban extendidas sobre la desgastada mesa de madera. Esto es, hicimos nada malo. Este joven nos debe dinero por el partido. El rostro de Carneiro palideció al descubrir que otros policías se habían posicionado detrás de ellos, bloqueando cualquier intento de fuga. «Inspector jefe Bernardino Santos», dijo el policía, mostrando su identificación. «Está detenido por constitución de grupo criminal, extorsión y chantaje a ciudadanos del imperio». El silencio que siguió fue sepulcral. Carneiro observaba la evidencia como si hubiera visto un fantasma mientras sus secuaces empezaban a sudar de miedo, al darse cuenta de que habían caído en una trampa perfectamente orquestada. «¿Cómo conseguiste esto?», murmuró Carneiro, perdiendo su voz todo su anterior descaro. «Gracias al coraje de la gente que se negó a dejarse intimidar por gusanos como ustedes», respondió el inspector, haciendo una señal a sus hombres. «Arresten a estos sinvergüenzas». Capítulo 14. La verdad sale a la luz. A la mañana siguiente, martes 24 de diciembre de 1895, la portada del Jornal do Comercio llevaba un titular que pasaría a la historia. «La Policía Imperial derrota a una banda de chantajeadores. Operación heroica libera a decenas de familias del terror». El artículo de Joaquim Nabuco Jr. fue una obra maestra de periodismo de investigación y sensibilidad social.
En lugar de denunciar a las víctimas, se centró en la valentía de las autoridades, importancia de unir a las familias contra el crimen organizado. Los nombres de los jóvenes se mantuvieron en secreto y solo se les mencionaba como hijos de familias respetables que cayeron trampas cuidadosamente preparadas por criminales experimentados. La historia causó sensación en toda la capital imperial. Otras víctimas, que hasta entonces habían guardado silencio por miedo y vergüenza, comenzaron a contactar a la policía con denuncias similares. En cuestión de días, se hizo evidente que la red de chantaje era aún más grande de lo que Elena había imaginado, e incluía burdeles, fotógrafos corruptos, periodistas sensacionalistas e incluso algunos funcionarios. Durante el juicio, se reveló el alcance total de la operación Criminal. La francesa Giselle, cuyo verdadero nombre era Marie Dubois, había huido a Argentina con una pequeña fortuna extorsa a sus víctimas. Carneiro, cuyo verdadero nombre era Antonio Ferreira da Silva, era un exsargento del ejército expulsado por corrupción. Sus secuaces habían sido condenados por diversos delitos menores. El coronel Joaquim, leyendo el periódico en la sala, comentó el titular: ¡Qué historia tan testos chantajistas! Menos mal que la policía actuó. Imagínense si una familia de nuestro nivel se hubiera visto involucrada en esta situación. Elena regresó oficialmente de su viaje a Petrópolis. Eduardo, que había recuperado el apetito y la sonrisa, la abrazó largo rato en el pasillo de la Cachabian, guardado silencio por miedo y vergüenza. Comenzaron a contactar a la policía con denuncias similares. En cuestión de días, se hizo evidente que la red de chantaje era aún más grande de lo que Elena había imaginado, e incluía burdeles, fotógrafos corruptos, periodistas sensacionalistas e incluso algunos funcionarios. ¿Cómo estuvo tu viaje, querida?, preguntó doña Constanza desprevenida. Eduardo y Elena intercambiaron otra mirada, esta vez compartiendo un secreto que nunca sería revelado, pero que los uniría para siempre en una sociedad basada en el amor fraternal y la lucha por la justicia. De capítulo 15. Juicio y redención. Muy productivo, mami, respondió Elena, intercambiando su hermano. Logré resolver algunos asuntos pendientes. Lo más impactante fue descubrir que la banda guardaba una lista de más de 50 jóvenes de influyentes, todos fotografiados en situaciones comprometedoras durante la operación de 2 años. La extorsión total ascendió a la astronómica suma de 2 millones de reales, suficiente para comprar una hacienda cafetalera en el Valle de Paraíba. Eduardo fue citado a declarar solo una vez, y su actuación fue modesta pero impresionante. Habla firmeza sobre cómo lo habían engañado y luego amenazado, destacando la naturaleza depredadora la operación y la vulnerabilidad de los jóvenes víctimas. Elena asistía a todas las sesiones, siempre coordinadora informal y secreta de las familias de las víctimas, ofreciendo apoyo emocional y orientación legal a través de los abogados progresistas en quienes confiaba. El juicio a Carneiro y sus secuaces finales de 1895. El tribunal estaba abarrotado todos los días, con miembros de la prensa, curiosos de la alta sociedad y familiares de las víctimas, observando el desarrollo del proceso. Doña Constanza, con su sabiduría femenina, se limitó a sonreír y murmurar: las experiencias cuando se superan con amor y unión familiar, siempre fortalecen el carácter, querida mía. Elena QCU. Reputación como activista en círculos progresistas y varias organizaciones benéficas y grupos de derechos humanos se acercaron a ella para liderar campañas similares. La sentencia fue dura. Y más indemnizaciones para todas las víctimas identificadas. Eduardo fue citado a declarar solo una vez firmeza
sobre cómo lo habían engañado y luego amenazado, destacando la naturaleza depredadora de la operación y la vulnerabilidad de los jóvenes víctimas. No fui víctima por ser débil, dijo, mirando directamente a Carneiro en el banquillo, sino por ser joven e inexperto. Esta gente es experta en explotar la inocencia ajena. Eduardo, por su parte, encontró una nueva vocación, una experiencia traumática, transformada en una victoria gracias a la valentía de su hermana, lo motivó a estudiar Derecho Penal, con especialización en la defensa de víctimas de chantaje y extorsión. Años después, se convirtió en uno de los abogados más respetados de la capital en este campo. Pero la historia tuvo ramificación chantajistas, inspiró a otras víctimas de crímenes similares en todo el imperio. El caso marcó un hito en la lucha contra la impunidad y en la protección de jóvenes vulnerables. Capítulo 16. El coronel Joaquim y doña Constanza nunca supieron oficialmente de la participación de sus hijos operativo, pero desarrollaron una intuición paternal y maternal de que algo importante había sucedido. Notaron cambios positivos en Eduardo, su renovada confianza y determinación, y la creciente Repu Elena como una de las activistas sociales más importantes de la capital. Nuestros hijos se están convirtiendo en adultos ejemplares, comentó el coronel una noche, mientras observaba a Eduardo estudiando con diligencia y a Elena escribiendo cartas a sus contactos. Algo los ha hecho madurar rápidamente en los últimos meses. Aún más sorprendente, Da Silva, la primera madre a la que Elena contactó, había organizado un grupo de apoyo familias de víctimas de crímenes de honor. El grupo se reunía mensualmente en el hogar de los Mendoza, siempre bajo la discreta coordinación de Elena. En el jardín de la casa de la familia Mendoza, donde todo había comenzado con una confesión una noche de diciembre, ahora había un magnífico rosal. Elena había plantado los primeros retoños, símbolo de renovación y del triunfo del bien sobre el mal. Eduardo cuidaba las rosas con especial de que cada flor representaba una vida salvada, una familia protegida, una injusticia resarcida, dos especializándose en la defensa de víctimas de delitos contra el honor. Su tesis de diploma, sobre legal, contra el chantaje y la extorsión en el derecho imperial, se convirtió en una referencia para abogados. Doña Constanza, con su sabiduría femenina, se limitó a sonreír y murmurar: las experiencias superan con amor y unión familiar. Siempre fortalecen el carácter, querida mía. Capítulo 17. El legado de la rosa. La taberna Sevigoda cerró definitivamente después del escándalo y el edificio se convirtió en un para niños necesitados de la zona, un cambio que Elena organizó personalmente con el municipio. ¿Sabes, Elena?, dijo un domingo soleado, mientras podaba con cuidado un rosal, a veces bien pesadilla era necesaria. Sin ella, yo nunca habría descubierto mi verdadera vocación. Y tú nunca una causa tan importante. Elena, ahora de 25 años, se ha convertido en una de las activistas Socia Janeiro, coordinando campañas contra diversos tipos de explotación y abuso. Su trabajo discreto ha convertido en el ángel de la justicia entre las familias a las que ha ayudado. Una suave brisa hacía bailar los pétalos de rosa en el aire, esparciendo su aroma por todo el jardín de paz y unidad familiar. Era imposible imaginar los horrores que amenazaban con destruirlo todo. Apenas 2 años. Narrador. Y así, lo que comenzó, como una historia de chantaje, vergüenza y desesperación, selección sobre el poder redentor del amor fraternal y la valentía para plantar cara a la injusticia, la que cayó del cielo aquella noche de confesión, símbolo de la misericordia divina que ilumina el justos.
siguió floreciendo en el jardín de la familia Mendoza, recordando a todos que, incluso en más oscuras, la luz de la esperanza nunca se apaga del todo para quienes creen en la bondad del amor verdadero. Elena, que bordaba en una silla de mimbre a la sombra de una palmera impe. El sufrimiento, cuando se transforma en sabiduría y compasión, puede producir los frutos más querido, hermano, como estas rosas que nacieron donde antes solo había dolor. Aquellos que creen en la bondad humana y en el poder del amor verdadero. Para enfrentar la injusto reconocimiento, símbolo de la gracia divina que ilumina el camino de los justos, siguió floreciendo en el jardín de la familia Mendoza, recordando a todos que incluso en las horas más oscuras, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo.